El camino de la vida es muy largo, pero se transita muy rápido. Por eso es importante que cada uno de nuestros pasos deje una huella, que con el tiempo sea imposible de borrar. Y es así, paso a paso, como se construye el legado de los grandes líderes. Mexico is an interesting topic. For the last 2 years, everywhere I go in the world, people ask me, where do you see something great that's kind of like Silicon Valley developing? I say, more than anywhere else, it's in Mexico. Aquí se enseña el futuro de lo que estamos viviendo hoy. Es increíble el trabajo que hace Fundación Carlos Slim. Steve Wozniak, cofundador de Apple. Un auténtico liderazgo es aquel que nos impulsa a crecer. My first words of thanks to our gracious host and chairman, Mr. Carlos Slim. The belief also that new technologies, especially broadband, offer vast potential for more inclusive and sustainable approaches to development. Esto nunca había sido tan importante como hoy. Irina Bokova, directora general de la UNESCO. El liderazgo solo puede proceder de un trabajo incansable por el bienestar social. Esta contribución de Carlos Slim demuestra el liderazgo global de México en salud pública y el espíritu de compromiso internacional para garantizar que toda la población latinoamericana pueda disfrutar del éxito en la lucha contra la ceguera de los ríos que celebramos hoy en México. Jimmy Carter, fundador del Centro Carter. Ejecutando planes que reinventan los modelos hasta ahora conocidos. Esta semana estoy emocionado de estar en México participando en una serie de eventos con Carlos Slim, a quien he tenido la fortuna de conocer por su perspicacia en los negocios y también por sus enfoques innovadores en filantropía. Bill Gates, fundador de Microsoft. Y que con sus decisiones da vida a nuevas historias que hacen posible los sueños de un mundo mejor. Y de todo lo que me ha contado el señor Slim, con todos los que he platicado en la fundación, nos impresiona tanto que su corazón está tan enfocado permitiendo que definitivamente la gente en México y Latinoamérica alcancen su potencial. Salman Khan, fundador de Khan Academy. Que marcan el rumbo con visión, valores y compromiso al servicio de los demás. Este apoyo nos permitirá aumentar nuestra comunicación con personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, en México y en otros países de la región. Durante muchos años, Carlos Slim ha sido un gran amigo para mí y para Best Buddies. Estoy muy contento por esa generosidad increíble y un gran gesto de confianza en Best Buddies. Espero que el liderazgo de Carlos inspire a otros a participar como donadores. Anthony Kennedy Shriver, fundador y presidente de Best Buddies International. Mirando siempre hacia el futuro. El ingeniero Carlos Slim Elú está haciendo un compromiso visionario con la salud pública en América en dos sentidos. Primero, al reconocer que el progreso de la salud pública se debe basar y construir a partir del entendimiento de las bases genéticas de las enfermedades. Y segundo, al reconocer la importancia de crear vínculos científicos profundos entre México y Estados Unidos para desarrollar una causa común. Eric Lander, fundador y director del Broad Institute del MIT y Harvard. Buscando siempre igualar oportunidades para todos. Estoy muy emocionado por la oportunidad de llevar en gran escala el modelo de microcréditos de Grameen a México. Y estoy muy agradecido con el señor Slim y su fundación por aportar los recursos necesarios para hacer de Grameen Carso una realidad y mejorar la vida de las personas pobres en México y otros lugares. Profesor Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz y fundador del Grameen Bank. Y que con su visión modifican el eje de la discusión sobre la actividad social. Carlos Slim es uno de los filántropos más importantes del mundo, de cuya actividad altruista la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Él ha utilizado sus recursos para ayudar al desarrollo de comunidades en los países donde operan sus negocios. Recientemente, creó el Instituto Carso para la Salud, el cual se diseñó para dar un nuevo enfoque al cuidado de la salud en México
Tiene listas inversiones por $4 billones para promover la educación y la salud y mayores desafíos. Y recientemente anunció una inversión adicional de $6 billones en varios programas, incluyendo su fundación Telmex. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos y fundador de la Clinton Foundation. La mayoría de las veces, los grandes líderes no se detienen a pensar en sus logros, por mantenerse siempre atentos a la siguiente gran decisión que tomar. No es fácil para mí o para cualquier otro resumir en solo algunas palabras las cualidades de un hombre tan admirado y con una trayectoria tan interesante. Pero sé también que Don Carlos es un hombre modesto y la modestia es una característica de los grandes. Dr. Nurhan Mahmoud, embajador del Líbano en México. Pero al observar su camino, descubrimos un gran legado que debemos compartir y continuar. Pues al final nos vamos sin nada. Solo dejamos nuestras obras, familia, amigos y quizá una positiva influencia por lo que en ellos hayamos sembrado. Son ellos, los líderes, quienes inspiran a las nuevas generaciones. Cada vez que conozco más a Carlos Slim, creo que él debería ser mi modelo a seguir. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Es así que el liderazgo es capaz de transformar la vida de millones de personas, gracias a la fuerza de sus ideales, y nos demuestra, con hechos, que no hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad en los objetivos. Porque el verdadero liderazgo impulsa los sueños de la humanidad, y es así como se logra cambiar la historia. Recibimos en el escenario de México Siglo XXI al ingeniero Carlos Slim Helú. Ya estoy conectado. Mucho éxito. Dale, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Dale. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes en este evento tan especial, tan particular, tan interesante y extraordinario, que fue creado por Arturo hace ya muchos años y que sigue siendo el organizador, el creador, el que invita, el que nos da la sorpresa con invitados tan destacados como los que han venido hoy y los que vendrán en la tarde, como Al Pacino y otros, y en la que todos aprendemos, muchos. Gracias por estar acá, a todos los jóvenes universitarios y a varios amigos que nos acompañan en esta reunión el día de hoy. Trataré de hacer un rápido recorrido por la historia de la humanidad. Entonces, pediría que si me pueden poner una tablita ahí no están las tablas, ¿verdad? Creo que las ponen aquí. De la historia de la humanidad, va a ser relativamente rápido, para tratar de llegar a los paradigmas de esta nueva civilización, los desafíos y algunas propuestas de algunas posibilidades. Bueno, lo que tenemos, hasta donde tenemos más información, aunque todavía falta mucha investigación, que por cierto se está acelerando últimamente, lo cual a mí en lo personal me da mucho gusto, todos los estudios antropológicos y arqueológicos, es de 2 millones de años aproximadamente, cuando alguno de nuestros antepasados, el Homo erectus, ya tenía un cerebro de 900 a 1000 centímetros cúbicos, que es la mitad de lo nuestro, pero que es más del doble de los primates. Y este ancestro emigró, dicen que 1.900.000 años más o menos, a Europa y a Asia. Entonces ha sido muy importante todo esto que ha pasado, porque esa emigración permitió
la expansión de nuestros ancestros por todo el mundo durante esos años. Obviamente fue una vida muy difícil, se dedicaban a sobrevivir, se expandieron, como digo, y vivieron 6 glaciaciones, algunos dicen que 5, en la tabla que les iba a presentar que me tiene, esta, no sé si se ve bien, que son 6 glaciaciones, lo que está azul arriba son las glaciaciones, los otros son periodos interglaciales, es una escala logarítmica, por eso se ven tan chicas algunas en la gráfica. Entonces, durante ese tiempo, este hombre estuvo expandiéndose, sobreviviendo las glaciaciones, moviéndose a todo el mundo. En Europa probablemente se evolucionó al neandertal con mutaciones, y nosotros en África supuestamente nos originamos hace unos 200.000 años ya el Sapiens sapiens, pero como aparte de que hay muchas dudas en todo eso, y no hacer más largo la plática, les diré que hace como unos 10.000 años, obviamente no se terminó a los 10.000 años en punto, sino que fue un proceso de varios siglos, si no es que todavía más largo, de que se empezó a calentar la Tierra y empezó a desaparecer esa fuerte glaciación, ese fuerte frío que duró muchos años. En esa última glaciación, supuestamente duró 60.000 años según esta gráfica y terminó hace unos 10.000 años. Al terminar esa glaciación, ¿qué pasó? Empezó a descongelarse el Ártico, la Antártida, en los continentes empezó también a haber deshielos. Eso, aparte de que provocó grandes tormentas y seguramente varios diluvios para poder llegar a llenar ese proceso, durante esos años fue también muy intensos, muy difíciles de sobrevivir, esa descongelación, ese calentamiento por las grandes tormentas, los grandes diluvios, y porque el mar subió, según los cálculos que dan algunos, 120 metros. Quiere decir que el mar subió 120 metros al descongelarse, toda el agua que había en el continente fluyó hacia el mar. Como antes, cuando hay glaciación, el agua se va quedando en los continentes y el mar baja de nivel. Quiere decir que hace 15.000, 20.000 años, 25.000 años, el mar estaba más de 100 metros abajo de lo que está hoy. Y eso es lo que permite que se muevan de África hacia Europa, Asia, o pasen por América al estrecho de Bering, etcétera, etcétera. Esa es la parte importante. Como hoy se habla que con el calentamiento global es probable que en unos años, unas décadas, pueda subir, hay una probabilidad que suba más la temperatura y puede subir un poco más el nivel del mar de lo que es hoy. Bueno, entonces conforme ocurrió esto, pasó que esa agua en exceso, ya no era hielo, empezó a crear flora y empezó a crear fauna. Entonces formaron en muchos valles y entre ríos muchos lugares donde había abundancia de flora y abundancia de fauna. Esos lugares que históricamente aceleraron más su proceso fue Mesopotamia, que Mesopotamia quiere decir entre ríos, entre el Éufrates y el Tigris, fue en China, en el río Amarillo, fue en el Nilo, y hubo seguramente multitud de lugares donde abundaba la flora y abundaba la fauna. Eso dio lugar a que el ser humano, nuestros antepasados relativamente recientes, se fueran quedando en los lugares donde podían tener el alimento que requerían y se volvieron sedentarios. Eso empezó a pasar hace unos 10.000 años y eso dio pie a que esos grupos, conforme se iban asentando, iban creciendo, iban teniendo distintas actividades, más cosas que hacer, ya no solo tenían que buscar el alimento para sobrevivir, sino que ya tenían el alimento a la mano y había muchos que podían hacer otras cosas. Y es como comienza la civilización. Yo pienso que el Valle de México, que como muchos sabrán, o casi todos, era una especie de paraíso también.
había 7 lagos, había muchos manantiales. Si ven un mapa hidrológico del Valle de México, está lleno de ríos por todos lados, y por eso todos los que venían se iban quedando y se fueron quedando diversas tribus que iban creciendo. Supuestamente los grupos eran pequeños, los grupos antes de que terminara la glaciación eran de 40 o 50 personas, muchos desaparecieron, muchos, y hay quien piensa que hubo un alto riesgo de que los seres humanos desapareciéramos en esos tiempos. Entonces, si me pueden pasar la otra laminita. Bueno, entonces la sociedad, los seres humanos empezaron a formarse en esos lugares, en esos paraísos terrenales, empezaron a vivir, empezaron a pensar, a progresar, a crear, a innovar, y es donde la capacidad del ser humano de innovación y de creatividad empieza a dispararse. Y aunque son 10.000 años, probablemente cuando menos en los últimos 7.000 años, quizás un poquito más, aparecen grandes culturas, grandes pueblos como los que pongo ahí a la izquierda. Yo les recomiendo que ustedes piensen en algunas otras personas y lugares. Son los sumerios, que aparece en la escritura, los egipcios, los chinos, los fenicios, los mayas, los griegos, los romanos. Cada uno de estos grandes pueblos hicieron grandes contribuciones a la humanidad. Y lo que es interesante es que en esa civilización agrícola, cuyo final no está muy determinado, inclusive todavía hay muchos poblados y pueblos y ciudades y quizás hasta algunos países que viven con con los mismos paradigmas agrícolas, se nacieron y vivieron y destacaron los más notables seres que ha habido en la humanidad, en mi opinión. O sea, esos grandes seres que vivieron durante esos años, yo les recomendaría que jugando hagan su listita, a ver cuántos agregan, y a lo mejor tachan algunos de los que tenemos aquí. Pues son en la parte religiosa, desde Abraham, Moisés, Cristo, Buda, Mahoma, en la música, en el arte, en el pensamiento, en la filosofía, en la ciencia, Newton, bueno, todos ellos que vivieron en esa época son los que los griegos, los romanos, Florencia, todos son personajes excepcionales. Si estoy muy serio es porque creo que me concentro mejor serio que riéndome. Entonces, pero estos son los grandes personajes de la humanidad que han sido fantásticos y que han dado un gran lustro y nos dieron las bases y nos heredaron los grandes avances. Si ponemos la otra que sigue, ahí hay algunos avances que ahí sí se divertirán más si lo hacen. Pues todo, la agricultura la desarrollaron, el riego, el fertilizante, el molino de viento, los molinos de agua, todo desarrollaron. Eso es en la producción agrícola, en la ciencia, en la filosofía, Newton, pero nos vamos a Grecia, los grandes científicos, filósofos, arquitectos, escultores, creadores, todo lo que hemos heredado de ellos. Y estas son algunas de los grandes avances que desarrollaron. Entre ellos están el alfabeto, la escritura, los números arábigos. Pónganse a hacer operaciones con números romanos y verán que no llegan a muy lejos. Entonces, todo esto son avances fantásticos que se dan en esa época. Los gobiernos, la organización, todos estos fueron avances de estos grandes personajes que vivieron durante esos años. Sin embargo, si nos pasamos a la siguiente, esta sociedad tenía un grave problema, o sea, de que se basaba en la explotación del hombre. Entonces era una sociedad en la que había inmovilidad social, había un poder monolítico, no había libertad de ningún tipo, la ignorancia era característica de esta sociedad. Ahí puse
algunas de ellas, el poder monolítico, en que el poder militar, el poder político, el poder religioso y el poder económico estaba en una persona o en un grupo reducido de personas. La esclavitud, la inmovilidad social, eran usuales las guerras por conquistar más tierra y por saquear a los vecinos o para expandir los imperios y las áreas de control. La sociedad era muy insalubre, había una hostilidad ambiental, había una gran pobreza, porque lo que se explotaba era la persona en su trabajo físico. Entonces, la pobreza era también materia de esclavitud de muchas personas, a veces se hacían guerras para hacerse de esclavos, y desgraciadamente el ser humano abundaba, en especial los esclavos, por eso esos tratamientos. De repente vemos algunos barcos preciosos de vela, que es otro de los inventos de la sociedad agrícola, y vemos los remos que se ven muy bonitos, pero ahí tenían encadenados esclavos que tenían que remar hasta que se murieran, ¿no? Entonces esas eran las características de esta sociedad. Después, les decía que no, aunque no se conoce bien la fecha, hay un cambio, a pesar de todos los cambios que hubo, ninguno transformó o cambió estos paradigmas. No fueron suficientemente importantes los cambios para cambiar los paradigmas, aunque eran sumamente importantes. ¿Y por qué? Porque lo que cambió los paradigmas fue cuando la fuerza física deja de ser el factor fundamental de la vida social. Cuando ya no se requiere mucha fuerza física y la fuerza física se puede sustituir por máquinas, es cuando viene el cambio de paradigmas. Ese cambio de paradigmas lo dio el motor de vapor, pero el motor de vapor, que fue un invento desde el siglo I por un griego que vivía en Alejandría, Herón, que desarrolló el motor de vapor y que luego a mediados del siglo XVII se desarrolla el motor de vapor también, ya con más uso. No es hasta que James Watt, mejora el motor existente, lo hace muy eficiente, cambiando el condensador, haciéndolo afuera del motor, que logra usarse de manera intensa. Tan intensa que empieza a transformar el mundo. Eso que es un desarrollo del 17, de finales del 17, del 18, por ahí de 1770, 75. En el 19 se expande brutalmente y es una primera gran etapa de la sociedad industrial. ¿Y cómo se utiliza ese motor? Bueno, se usa en los barcos, entonces en lugar de ser barcos de remo son barcos de vapor. Se usa en el ferrocarril, aparece el ferrocarril hace un desarrollo brutal en toda Europa posterior a ese descubrimiento y luego Estados Unidos, inclusive México en el siglo XIX. Se usa en la industria textil inglesa y se usa en la minería y se usa en la construcción, en las grúas, todas de motor de vapor. Entonces eso crea un gran cambio, sin embargo los efectos son relativamente lentos en la población, pero acelera mucho la economía y de una manera ya masiva empieza a mejorar la población económicamente. Empieza a tener mejoras muy grandes porque la productividad del campo se multiplica por 15 o por 20, ya en lugar de hacer con mano de obra y con arado y con bueyes, se usa tractores con motor de vapor, etcétera, etcétera. Y viene una segunda etapa. Esa segunda etapa es cuando se inventa el motor de combustión interna y cuando se inventa la electricidad. Entonces empieza a haber los equipos electromecánicos mucho más eficientes, más simples de operar y se da la sociedad industrial. Ahí multiplica todo de una manera impresionante. Y de esa forma la población, que no tengo cifras, pero que era muy reducida en el siglo XVII cuando se inventa
el motor en el siglo XVIII, cuando se inventa el motor, cuando ya se empieza a hacer funcional el motor de vapor, se multiplica en el 19 y en el 20, pues usted sabe lo que ha subido. En toda la historia de la humanidad, para llegar a 1.000 millones, nos tardamos 2 millones de años. Pero para subir de 1.000 a 7.000 que somos ahora, en 150 años se aumentó tanto. ¿Y por qué? Porque ya no hay tanta mortalidad, la gente vive más años y estos inventos permitieron que las economías crecieran mucho y se expandieran mucho. Bueno, aunque hay un cambio de paradigmas ya en la sociedad industrial, empieza a haber una transferencia. Si ustedes se ponen a pensar que el emperador japonés hasta la Segunda Guerra venía de la divinidad y que el faraón egipcio descendía de la divinidad y que el Tlatoani descendía de la divinidad, igual que el Inca, igual que todos los gobernantes de esta sociedad agrícola, a los gobernantes de Europa los coronaba la iglesia, etcétera, todos tenían esa fuerte relación. Hay un cambio y empieza la separación de la religión con el gobierno, que ha sido, yo creo, muy afortunado. Ahorita estamos viendo en donde no se ha realizado los graves problemas que hay, lo de ISIS, el yihadismo, son lugares en donde todavía la separación del Estado y de la religión siguen ligados y ocurren todas estas cosas. Bueno, en esta sociedad industrial, como transición a la libertad y a la democracia de esta civilización, hubo dictaduras y hubo experimentos sociales, sobre todo en el siglo XX. En el siglo XX se probó con el fascismo, el nazismo, el comunismo, que son propios de sociedades agrícolas, de poderes absolutos, y fracasaron todas, porque no son propias ya de una sociedad agrícola, de una sociedad industrial, sobre todo una sociedad industrial posmoderna. Después, en el siglo XX, conforme la sociedad industrial se fue modernizando y la sociedad postindustrial logró grandes avances, las máquinas eran más rápidas, más chicas, más anchas, la productividad subía y subía y subía. Vino una explosión yo diría que con la electrónica, cuando pasamos de lo electromecánico a lo electrónico, que vino el chip, el transistor, etcétera, etcétera. Todo este desarrollo ha sido fantástico, que ha impulsado mucho el crecimiento y la innovación y la tecnología, y que es la sociedad que estamos viviendo. Entonces, pasamos, antes de llegar a la sociedad esta moderna, quisiera decir que el pasar de la agrícola a la industrial, el cambio de sociedad agrícola a industrial fue enorme, Hubo revoluciones, guerras civiles, guerras mundiales, hubo todo tipo de guerras, hubo experimentos sociales y económicos en todo el mundo, en muchas partes del mundo, y con un costo social y de vidas enorme. El único país que nació bien, digamos, fue Estados Unidos, que con los padres fundadores fueron fantásticos porque habían estado en Europa y habían aprendido lo más avanzado que se podía lograr una constitución muy buena, las enmiendas que hicieron fueron todas fantásticas. Sin embargo, dejaron pendiente el sur esclavista, porque era agrícola, con el norte industrial, que no era esclavista. Y por eso, al final, después de la independencia, a pesar de que no había habido ahí virreyes, ni gobiernos, ni élites aristocráticas que gobernaran, acabaron en la guerra última entre el mundo agrícola y el mundo industrial para unificar a la Unión Americana. ¿Cuántos años después? Creo que 70 años después, no sé cuántos años después de la independencia. Entonces, bueno, ahora estamos viviendo una nueva civilización. Esta nueva civilización se caracteriza porque gracias a los equipos productivos, a las máquinas, a los sistemas, a las aplicaciones, a los desarrollos, ya no se necesita fuerza física como se necesitaba en la sociedad agrícola, por supuesto, y menos que en la industrial. Antes, alguno habrá visto Tiempos Modernos de Chaplin, cómo formaba parte de la máquina y tenía que estar en la división del trabajo atornillando.
Ahora el hombre ya no es parte de la máquina, sino que es una especie de pastor de máquinas. La está viendo en la computadora, la está supervisando desde lejos, las máquinas funcionan solas, luego hay robots que hacen otros trabajos y el hombre ha pasado del trabajo primario de la sociedad agrícola o del secundario de la manufactura de la sociedad industrial a una sociedad moderna de servicios. La mayor parte de la población ya en el mundo se dedica a los servicios, Probablemente en Estados Unidos el agrícola que hace 100 y pico de años era el 70% de la población agrícola y rural, ahora es como el 2% de la población que trabaja en la producción agrícola y el 85% está en los servicios. Entonces es lo que está pasando, cada vez va a pasar más, las personas van a trabajar la mayoría en los servicios y lo que es interesante es que en esta nueva civilización, conforme se vuelve más productiva, se tiene que hacer mucho menos esfuerzo para hacer lo mismo. Por eso los programas actuales de trabajo, los horarios actuales de trabajo son muy inferiores a los que había hace 80 años o 60 años, en que se trabajaba mucho más. Antes se trabajaba los sábados, el trabajo mínimo era de 48 horas, pero antes de las 48 horas se trabajaba 60 y antes 72 horas. Entonces se trabajaba 72, luego 60, los esclavos pues estaban trabajando todo el día, como el chiste ese de del velero que tenía la buena noticia y la mala, ¿no? Que la buena noticia es que iba a agarrar el capitán un descanso y la mala es que quería esquiar, que nos iba a poner a darle. Entonces, ahora ya se necesita menos tiempo. Ahora, si ustedes ven en Estados Unidos, trabajan 5 días, 8 horas, da 40, menos el lunch y el coffee break, y eso pues han de andar en 35 menos horas. Entonces, ahora lo más interesante de la modernidad, que todavía no se da, que todavía los paradigmas están en proceso, que no se conocen bien de esta nueva civilización, enumeré yo aquí algunos de ellos. Entonces, se vuelve una sociedad terciaria porque pues, es de servicios, ¿no? Le llaman primaria, secundaria, terciaria, porque es una sociedad de servicios. A la industrial era la secundaria y la agrícola la primaria. Es una democracia más participativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad civil va a participar cada vez más en muchas decisiones y en muchas acciones y en muchas cosas. Es una sociedad de libertad. Las gentes cada vez van a ser más libres, ya vemos en algunos lugares que hay grandes niveles de libertad, nosotros creo que tenemos muy buen nivel de libertad, diversidad, pluralidad, ojalá y no haya regresiones como parece de repente con algunos candidatos de por ahí, pluralidad, derechos humanos, antes pues no había por supuesto derechos humanos, movilidad social, la movilidad social ya no solamente es un asunto, al igual que la pobreza y la ignorancia, ya no son problemas, actitudes éticas o morales, son necesidades. Es por necesidad que debe haber movilidad social, educación, combate a la pobreza. El desarrollo del capital humano es muy importante, porque es una sociedad del conocimiento que va muy rápido, entonces tenemos que estar todos muy preparados, tenemos que estar todos conociendo el mundo y sobre todo que ahora conectados tenemos en el instante que queremos acceso al conocimiento universal. Eso es muy importante. Competencia económica, acceso universal a la salud, conservación del medio ambiente, innovación, competencia, tecnología, nuevas actividades económicas. Aquí las nuevas actividades económicas es muy importante porque esas son las que van a permitir también mayor empleo. Y la economía está basada en el bienestar social, o sea, está sustentada no en la explotación del hombre, sino en el bienestar del hombre. Necesitas que los demás estén todos, no marginados, sino incorporados a la modernidad, que estén preparados, que puedan trabajar con cierto conocimiento, cuando menos básico o superior, y que se incorporen a la economía, que formen parte del mercado, que formen parte de la economía moderna total, que no
que no estén marginados de ella. Entonces, si pasamos a la otra, los desafíos son muchos, yo apunté ahí algunos, y algunos no son de esta civilización. Uno es que vemos que hay los países europeos, por ejemplo, y desarrollados, son insolventes, a pesar de su alta recaudación, como Francia tiene el 55% del PIB, lo recoge, y aparte tiene déficit del 8%, quiere decir que se lleva casi las 2/3 partes del producto. El gobierno, y aún así, tiene un alto gasto público, mucha deuda, y tienen insostenibles compromisos futuros. El más importante es el retiro. Como decía Carlos, la esperanza de vida hoy es 75, 76 años, pero para el que llega a 60, pues es como 85. Se va ampliando conforme van llegando. Entonces, a la edad de retiro, las personas van a vivir 20, 30 años más de las edades de retiro, y los gobiernos no tienen la capacidad de pagarles, o les va a pagar unos ingresos o sueldos miserables o insuficientes, para no decir esa palabra, que no alcanzan para el retiro. Entonces es un problema ahí importante. Después, la inversión pública es insuficiente, los problemas de salud los conocemos en todo el mundo, también son insuficientes y a veces no de la calidad decida. La ciudad se está envejeciendo la población, la salud pública se vuelve más cara porque ya no son vacunas para bajar la mortalidad infantil o epidemias de costo bajo a través de vacunación o de campañas de ese tipo, sino que ya son enfermedades crónicas, costosas. La educación, como comentaba también Carlos, se ha vuelto vieja e imposible de darla en nuestros países a todo el mundo, y hay una brecha tecnológica o un puente. Si no lo aprovechamos es una brecha, pero si aprovechamos el desarrollo tecnológico, se vuelve un puente rápido para alcanzar a los países desarrollados. Entonces lo que hay que hacer es volverlo puente para acceder al desarrollo lo más rápido posible. O sea, se vuelve un instrumento de acceso al desarrollo. No se vuelve un obstáculo, sino un instrumento. Por eso pongo que puente. Si lo margina uno, no se desarrolla, no se conecta, no hay conectividad y no hay uso de esta tecnología, o de la tecnología, no de esta, sino en general, pues nos quedamos atrás. La pobreza, que sigue siendo muy importante, la degradación urbana. La degradación urbana, lo que pasó es que la ciudad se hizo para una ciudad industrial que pasaba de rural y agrícola, lo que está haciendo ahorita China, a urbana e industrial. Ahora hay que hacer una ciudad de servicios. La Ciudad de México ya no es una sociedad industrial, no es una ciudad industrial, es una ciudad de servicios, y se ha degradado de manera importante en todas las zonas donde había industrias, donde estaban hechas la vivienda para las industrias, etcétera. Entonces hay que rescatar todo eso en las ciudades, que se vuelve un instrumento de crecimiento, de inversión, de desarrollo y de empleo. Y por último, puse el desempleo, en especial los jóvenes. Yo creo que hay muchos de estos, hay otros adicionales, podríamos decir que el agua. A mí el agua, la verdad, no se me hace que sea un problema. El agua lo que hay que hacer es conducirla, pero pues con los aguaceros que hay, es increíble que digamos que falta, pues lo que pasa es que no la usamos. Habría que guardarla, habría que conducirla, habría que separar la pluvial de las aguas negras, habría que consumir agua y traerla en lugar de sobreexplotar el acuífero. Pues nos hemos ido todos los países por ese, o sea que el problema del agua hay que conducirlo, resolverlo y administrar el agua. Entre ellas, pues por ejemplo hay problemas ahorita en California, en Los Ángeles y en San Diego, pues que pongan desalinizadoras. O sea, hay que dar soluciones a los problemas. Entonces, creo que ya no pusimos las soluciones. Entonces, si quieren, vamos planteando algunas. No vaya a parecer en esta nueva civilización que apenas se están planteando las preguntas, o que todavía no se plantean las preguntas y yo trate de dar las respuestas. O sea que no va por ahí. Pero sí hay algunas cosas que son de sentido común y a mí me parecen relativamente obvias. No, pero no la quiten, por favor, pónganla. A ver si la pueden poner la anterior. Esa. Bueno, ¿cómo atacar estos problemas? Creo que eso es lo principal.
Bueno, estuve mencionando desordenadamente lo del agua. Por ejemplo, otro de los graves problemas que están ocurriendo es que las guerras civiles, las guerras o los problemas que hay en muchos países han provocado una ola de refugiados enorme, brutal, que son expulsados por la violencia que hay en sus países y no encuentran a dónde ir. Ya hemos visto los dramas humanos de algunas personas. Yo lo que haría sería que las Naciones Unidas empiecen a funcionar más allá de sus organizaciones y que exijan que el país que está con violencia deje parte de su territorio como santuario para que todos los que quieran irse del lugar donde están viviendo, que hay violencia, se puedan ir a ese santuario protegido por Naciones Unidas y por los otros países del mundo, en lugar de que tengan que estar buscando irse a Alemania, irse a Europa, irse al vecino. Pues si tuvieran una área suficientemente adecuada en el que por convenio con los que están los beligerantes o por obligación que le imponga el mundo, no se puede meter ahí para que queden temporalmente en un lugar dentro de su propio país, protegidos y que puedan vivir en su propio país para que cuando acaben estos conflictos funcionen. Otro de los problemas, tipo el terrorismo, las 4 T's que dicen, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de personas, que es un horror, el peor, y el tráfico de drogas y los problemas de corrupciones y de impunidad. Yo creo que todo eso, con transparencia, con información abierta, se puede resolver con la información, como en el caso de México, que está Compranet, en donde puede uno ver cómo están comprando, y en transparencia puede uno pedir información, y control y regulación de armas. Es necesario que se controlen sobre todo las armas que pueden ser de alta violencia, porque al final lo que está pasando en esas guerras es que si no hubiera armas tendrían que pelearse a pedradas, ¿no? O de alguna otra forma que no sería de esa violencia. Eso ojalá y se vayan por esos lugares. Pero de estos asuntos, no sé por cuál me voy, porque luego van a hacer preguntas, no me quiero llevar más tiempo, creo que tengo 5 minutos todavía. Por ejemplo, el de degradación urbana. El de degradación urbana, pues lo que hay que hacer es que esas zonas degradadas se restablezcan, se revitalicen, se les vuelva a dar vida para que la gente viva, trabaje, se divierta, estudie, se cure en el lugar, que no tenga que transportarse. Como hicimos en el centro histórico, estamos tratando de hacerlo ahí en el rumbo industrial de la Nueva Granada. Igual puede ser en la colonia Los Doctores, que trabajan ahí mucha gente, pues hay que darle vivienda, hay que rehacer toda esa zona, los institutos públicos de salud, Lavallejo, Azcapotzalco, esas viejas zonas industriales, hacer las zonas mixtas, de uso mixto, en donde la gente que ahí trabaja viva, etcétera, etcétera. Y la que no viva ahí, pues que se cambie y que ahí se genere el trabajo y tener lugares en donde se les pueda ofrecer vivienda, habitación a precio adecuado, ¿no? Que tenga desde precios muy atractivos para las gentes de menores sueldos a otros para los de mayores sueldos. Esa revitalización de la ciudad y hacer una ciudad de excelencia en donde tengamos excelencia de salud, de educación, tecnológica, es lo que debe ser la Ciudad de México. Bueno, y otras ciudades pues, también levantarlas. El desempleo, pues ya creo que han oído que lo que creo que tiene que pasar es que en lugar de ir bajando las horas de trabajo y que en lugar de 48 trabajemos 40 o 35 y luego 30, mejor que trabajemos 3 días, 11 horas para abrirle espacio a los demás. Entonces sería trabajar menos días, más horas y más años. Ya no retirarnos a los 60 o a los 65, yo digo que a los 75 será que por ahí ando, pero entonces, o 70 o 75, pues cuando mejor está uno, ya la sociedad ya no es de trabajo. Se lo presumió Larry antes, ahora ya lo está. Entonces, con eso se quita a los países que no van a poder pagar esos gastos de retiro. Se resuelve por los dos lados. Al retirarse uno más tarde son menos años de pagarle el retiro y más años de pago de cuotas. Entonces en el empleo se abriría un gran espacio. Pero aparte de eso, impulsar las actividades
que generan mucho empleo, las tradicionales, y desarrollar las nuevas actividades que van a generar empleo. Por ejemplo, si la gente trabajara 3 días, va a tener 4 días. En esos 4 días se van a generar una multitud de actividades económicas que van a ser generadoras de mucho empleo, ya que sea entretenimiento, educación, capacitación, turismo, etc. Y entonces impulsarlas, que ya me está faltando 2 minutos. Entonces, acelerar esa parte. En lo que es inversión, si la inversión pública es insuficiente, y en toda la parte del primer punto, que se haga con dinero privado, los APPs, o que se financie con dinero privado, y que la sociedad civil tenga más intromisión y sea más activa la sociedad civil en todo lo que se refiere a estas actividades. En el caso de la salud, el envejecimiento de la población y la educación, lo que hay que hacer es usar tecnología para educar. Usar tecnología, está en la Khan Academy, está el Coursera, hay cientos de cursos, y que las personas que estudian a través de la red no presencial, pues que vayan y presenten sus estudios y se les acredite el conocimiento, no la asistencia a un aula. Se les acredita el conocimiento que ha tenido y cualquiera puede escoger en dónde estudiar, de qué prepararse gratuitamente a través de la red. Eso es fundamental que se haga. Yo creo que es una de las cosas que más nos surgen aquí en el país. Y el de la pobreza, bueno, pues yo creo que es muy importante que haya una red social mínima de bienestar, que ojalá y fuera ascendente, que se gaste en salud y en educación, en la formación de capital humano, pero la única forma de acabar con la pobreza de manera permanente y digna es con empleo. Entonces lo que hay que hacer es generar más empleos. Por eso hablaba yo del empleo a través de los horarios cortos, de 3 días, para dar más empleo, y por supuesto promover esa inversión pública que se está dejando de hacer por falta de recursos, que se haga con inversión privada, lo que permite generar actividad económica, crecimiento económico y empleo. Esa revitalización de las ciudades es una generadora de empleo enorme. El revitalizar estas áreas va a ser de gran empleo y mucho beneficio para las personas, porque en lugar de vivir a 1 hora, a 2 horas, pues se van a ir caminando prácticamente al trabajo. Y bueno, pues la pobreza, hay que generar mucho empleo, buscar tener cada vez actividades económicas de mayor valor agregado para que los empleos sean mejor remunerados. Y creo que ya me pasé un ratito, entonces si les parece, empezamos con las preguntas. Muchas gracias por la atención. Un fuerte aplauso, por favor. Y para moderar la sesión de preguntas y respuestas con el ingeniero Carlos Slim Lu, damos la bienvenida al doctor Javier Elguea Solís. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en los formatos que les entregaron al momento de ingresar a este auditorio. Y pueden utilizar el hashtag MSXXI para que vía Twitter nos den sus comentarios. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todos. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias dobles por compartir con nosotros su visión esperanzadora de la humanidad, del país, y por compartir con nosotros esta vocación suya de origen de maestro, de pensador, que no siempre es tan conocida, tan pública. Y mientras llegan las preguntas de nuestros becarios, voy a aprovechar siempre el privilegio del micrófono para hacer un par de preguntas mías. La primera tiene que ver con el empresario en la era digital. ¿Es usted por excelencia el empresario de la era digital, el mexicano de la era digital? No solamente ha hecho este grupo gigantesco que todos conocemos, sino que fueron sus empresas las que trajeron Internet a México, los celulares, y después Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. ¿En qué forma cree usted que la era digital y los empresarios en la era digital son distintos de los empresarios de otras eras? Pues yo creo que no son distintos, creo que muchos inclusive serán siendo empresarios en las mismas actividades que han sido siempre, no van a desaparecer. El que se dedique a la educación tendrá que modernizar sus métodos de estudio, el que se dedique y los materiales, el que se estudia a la salud, pues va a tener que estudiar a lo mejor más
genómica o tener genéricos o la nanotecnología para ver por dónde vienen, dónde están los avances. Lo bueno es que todo es más público que nunca, entonces tiene acceso a la información de cualquier cosa. En los que se dedican al entretenimiento también hay una transformación. Entonces puede haber cambios en las actividades clásicas o tradicionales. Y en las nuevas, bueno, pues acabamos de ver a un empresario, se le ocurre una buena idea, la idea la echa a andar, consigue recursos con cierta facilidad para iniciar. La actividad llega a tener mucha demanda y consigue ya recursos con facilidad para seguirlo haciendo. Nos comentaba ahorita que estaba muy nervioso, que nunca había visto a tantas personas y que le dio taquicardia, pero estaba muy contento. Entonces, ya tiene millones de seguidores, millones de gentes que usan su 200 millones diarios. Su Snapchat, y que tiene, yo lo voy a tener que empezar a usar, ese Snapchat, y que, no, he traído el muñequito, no, gracias. Y la verdad es que muchos empresarios jóvenes están surgiendo así. Yo creo que no todo el mundo tiene que ser empresario, ni tratar de ser empresario. Yo creo que cada quien debe seguir su vocación. Ahora, hay vocaciones muy definidas de tipo empresarial, hay otros que tienen vocaciones múltiples, y yo creo que muchos de estos que están desarrollando estos nuevos productos tienen una combinación de vocación tecnológica, de que les gusta mucho todo lo que se está desarrollando en las aplicaciones, está enterado de lo que están haciendo los demás, pero al mismo tiempo tienen vocación empresarial, a lo mejor les falta un poco la parte administrativa, entonces busca quien le maneje esas áreas. Y hay firmas como John Doerr, que vino la señora Doerr el año pasado, que le proporciona todos estos elementos de recursos y de asociados que apoyan la operación, la administración y hasta el rumbo y la visión del desarrollo. Gracias, ingeniero. Si leí bien, si escuché bien lo que usted nos dijo ahora durante los últimos minutos, esta era digital, a diferencia de las otras, promete crear mucha más prosperidad que antes. ¿Piensa usted que esta enorme prosperidad traerá también mayor igualdad en las sociedades? Bueno, yo no le llamaría era digital, es una nueva civilización, en realidad es una sociedad de servicios, terciaria o de servicios, que se sustenta en la tecnología, y la tecnología pues viene de la electrónica, y de ahí viene lo digital, etcétera. Pero ya vemos de cómo sea, le llaman digital, de servicios, de la tecnología, la información y el conocimiento, etcétera. Yo creo que lo importante de esta sociedad, a pesar de que me pasé muy rápido cuando hablé de la sociedad agrícola a la industrial, lo dije demasiado rápido porque ya se me acababa el tiempo, el cambio de la sociedad agrícola a la industrial fue muy traumático, fue muy difícil porque hubo guerras civiles, golpes de Estado, revoluciones, guerras mundiales, experimentos sociopolíticos, dictaduras en todos lados, hubo muchos problemas en el cambio. También es probable, y esto lo afirma Toffler, este cambio va a tener problemas. Lo que estamos viviendo son problemas, ¿verdad? Lo que estamos viendo en Medio Oriente y en muchos otros países son problemas del cambio. Aquí el chiste es que se conduzca el cambio bien. Yo creo que México está en condiciones de conducirlo bien porque ya no tiene algunos de los atavismos que tienen estos países. Entonces yo creo que si pudiéramos, digamos, conducir el cambio pues ya esta transformación adecuadamente, que no se frene la actividad económica, que la educación se pueda hacer de manera moderna, masiva, de calidad, que cada quien pueda ver cómo avanza y cómo se apoya para que avance, aunque sea no presencial, que tú conoces muy bien cómo todo lo que se hace ahí, lo que hemos hecho y cómo está pasando en el mundo. Yo creo que esto que digo de las ciudades,
hay muchos potencial de actividad económica. Entonces lo único que hace falta es moverlo un poco. Me faltó comentar que uno de los factores del problema económico es que la política de tasas de interés bajas y casi negativas se mantenga a largo plazo. Eso puede ayudar mucho al cambio, porque eso hace muy atractivo la inversión productiva y no la inversión pasiva. Entonces eso permite que haya más recursos de inversión para que haya actividad económica. Y lo que decía es que lo que necesitamos económicamente como país y el mundo mismo es que haya más actividad económica, mucho mayor preparación de la población, mayor nivel educativo, y no solo educativo académico, sino tú sabes que muchas veces es más importante el capacitarse para el empleo, o a la gente que tiene un nivel académico, la necesidad de capacitación para el trabajo que está desarrollando es mucho más importante. Por eso lo que tienen que hacer todos los jóvenes, lo que hemos hecho todos casi, es aprender a aprender. O sea, no aprendes en la universidad y ya estás, ya te dieron tu título y ya te saliste, sino hay que aprender a aprender durante toda la vida, que lo decía Carlos también. Entonces, yo creo que eso es importante. Y a la vez es muy importante que la gente gane más, que tenga más seguridades, que las personas tengan más seguridades, más oportunidades y buenos ingresos. Que tenga seguridad en el empleo, seguridad en su retiro, seguridad en su salud, en la educación de sus hijos, en su vivienda, y que tenga un empleo bien retribuido que mejore las condiciones de ingreso. Yo creo que el asunto de la desigualdad, donde es más importante es en el ingreso. Por ejemplo, si mañana reparten Pemex o repartimos América Móvil y damos acciones acá, pues lo que necesita la gente es un ingreso. No quiere 1000 acciones de Pemex o de América, quiere tener un ingreso mejor para tener una mejor calidad de vida de él y de su familia y de él. Construir su patrimonio, claro. No sé si estuvo... Sí, clarísimo, clarísimo. Gracias. Una última pregunta de mi parte. Gracias. Gracias. Una frase suya que siempre me gusta recordar, repetir, es que el empresario es el administrador temporal de la riqueza social. Es muy claro que ese es el lugar que usted piensa que el empresario tiene en las sociedades. ¿Cuál es el lugar que la filantropía tiene en la vida de un empresario como usted? ¿Por qué crear la fundación y sus programas? Creo que la filantropía, que no son las fundaciones, son filántropas. Filántropa es la Madre Teresa, alguien que da su vida por los demás, ¿no? Yo creo que la filantropía es la gente que se entrega por los demás. Nosotros lo que vemos en las fundaciones es como un medio de mejorar la educación, de mejorar el capital humano. Estamos muy metidos en programas de salud. Entonces creemos que es muy importante que nuestra población tenga mejor salud. El programa, ¿te acuerdas que 95, 94 o 93, ya no me acuerdo, 93 o 94 empezamos con la nutrición de la madre embarazada, que cuando se lo platicamos al presidente Zedillo, él adoptó el programa, se llamó Progresa. Entonces, tienes que empezar por la nutrición de la madre embarazada para que el niño nace con 15% más peso, un cerebro mejor, la alimentación los 2 primeros años, que es cuando se cuadruplica el tamaño del cerebro de los niños para hacer la diferencia nace con el mismo tamaño probablemente de un primate el cerebro, ¿no? La diferencia es que se desarrolla en los primeros 2 años. Entonces creemos que es muy importante esos programas de nutrición, de salud, de educación, de cultura, de deporte. Entonces tratamos de contribuir a esos proyectos, y con algunos proyectos como el de investigación genómica para mexicanos, para la diabetes y para el cáncer y para etcétera. Ahora la erradicación de la tuberculosis, todos esos programas, o la iniciativa mesoamericana. Entonces contribuir a esos proyectos de salud. Estamos muy en contacto con la Secretaría de Salud Pública y hay una colaboración muy estrecha, y tratamos de que esos programas que está haciendo la Fundación ayuden a la formación de capital humano y en algunos casos
aliviar algunos problemas, ¿no? Como el de la contaminación en la casa, con las chimeneas que sacan el humo que no se quede en la vivienda y contamine, etcétera. Tania Vicenteno Nájera, de la Universidad Autónoma Metropolitana, le pregunta, para usted, ¿qué es la felicidad? ¿Perdón? Para usted, ¿qué es la felicidad? La felicidad. La felicidad. Está bueno. Tania Vicenteno. Yo creo que la felicidad es un camino, es vivir positivamente. Primero tienes que vivir positivamente, con emociones y sentimientos y pasiones positivas. Lo negativo hay que desecharlo. Hay muchos problemas, hay muchas situaciones difíciles que son obstáculos, pero hay que seguir el camino viviendo congruente contigo misma, contigo mismo, y por supuesto toda la relación de amor familiar, fraternal, la familia, los amigos, no confundir los valores, lo que ahorita ya deben haber absorbido ustedes o estar absorbiendo y confirmando y no cambiarlos, son los grandes valores de la vida, ¿no? Que son tan importantes y que muchas veces querer tener un éxito profesional o un éxito económico, un éxito no sé en qué, sacrificas las cosas que son más importantes. Yo creo que siendo congruente y dentro de ese camino positivo, aunque tengas descontones o problemas o tropiezos, eso yo creo que es la felicidad. Ya no es el camino de la felicidad, más bien la felicidad es un camino, yo creo. Es una forma de vida. No una meta. Carla Elizabeth Romano Sotera, de la Universidad Veracruzana, le pregunta, en su opinión, ¿cuál es el peor error que la humanidad ha cometido? Pues todos los sentimientos negativos, yo creo, los pecados capitales, el odio, la ambición, la avaricia, la envidia, quiere decir no ver, envidia, la desmesura también, la incongruencia. Estamos hablando de cuándo, claro. De ayer o de hace muchos años. Yo creo que en la sociedad agrícola, desgraciadamente, era una característica fundamental de ella. Por eso cuando ahora hay países que están todavía en posición, con una actividad agrícola sustancial, como fue China, por ejemplo, hace 30 años, pues tenía que tener un gobierno fuerte, ¿no? Que lo han mantenido hasta ahora. Yo creo que ellos cambiarán eso hasta dentro de unos 15, 20 o 25 años. Pero en fin, yo creo que todas las cuestiones negativas. El ingeniero Ángel Vizcaíno, de la Universidad de Guadalajara, le pregunta, ¿cuál es la mayor satisfacción del empresario más exitoso del mundo en 75 años de vida? ¿75? Pues mi matrimonio y mi familia. Sí. Estaba inclusive viendo ahí, resultó que estaban aquí como 15 nietos o 18 nietos, andan por ahí. O se fueron, a lo mejor nada más lo oyeron a él y se fueron. Finalmente, Rocío de la Cruz, del IT de Cancún, pregunta, ¿cuál es el valor más importante en su consideración para ser un gran líder? El valor más importante en un líder. Bueno, yo creo que pues voy a usar definiciones así que he leído y visto, ¿no? Yo creo que debe combinar el valor, la inteligencia y el corazón, ¿no? Eso lo definían así, porque hay unos que tienen una cosa y les falta otra. Creo que hay que tener las tres, un buen balance, y también es muy importante que haga, aunque eso ya es más de un gobernante, que haga que los programas y los proyectos se ejecuten, pasen, o sea, hacer que las cosas ocurran. No solamente el líder que apasiona y convoca sin visión y sin objetivo y sin proyecto, sino
el que además puede tener la visión y el proyecto y busca que se ejecute y que ocurra. Una última pregunta, ingeniero. Si tratamos de remontar... los mismos van al revés, no van bien. Si tratamos de remontar el tiempo a aquel momento en el que, antes de que usted fuera el ingeniero Carlos Slim, cuando estaba estudiando en la facultad, tal vez un poco antes, y piensen usted mismo, ¿qué consejo les daría a los becarios de hoy en día, antes de convertirse en doctores, ingenieros, abogados? Yo tuve una suerte en mis estudios. Primero estuve en un kinder hasta 4º año de primaria mixto, hasta ahí llegué de mixto. Luego me fui a una escuela también muy chica, éramos 20 en la clase y después ya a la universidad. Pues sí tuve un momento de una educación, que fui a una escuela por 3 semanas, no la aguanté y afortunadamente mis papás fueron suficientemente inteligentes y sensibles para cambiarme y regresarme a mi kinder. Era una escuela muy estricta, de medio internada, estaba en Reforma, donde está el Sheraton, no del nombre, ya no existe, pero medio interno, no podías hablar a la comida, no, muy peor que militar, yo creo que era. Entonces, eso fue un momento. Yo creo que los muchachos como los becarios que son destacados, tienen talento, tienen que hacer un esfuerzo importante en su educación, que sigan esforzándose para ser cada vez mejores, que no frenen, no piensen nada más en ustedes, que escojan el camino que más les parezca, y la gran decisión, pues la primera que tomaron ya fue la profesión, pero ahorita luego viene la del matrimonio, entonces que si no se equivoquen mucho, pues equivocarse un poquito. Y yo creo que eso es muy importante, y que sean congruentes, No tanto, que sean congruentes y que sus valores no los cambien por tentaciones. Esa es otra frase, esa es muy importante, que su voluntad sea más fuerte que sus debilidades. Esa creo que es muy importante. Muchas gracias, ingeniero, por el privilegio Javier, de la conversación. Gracias. Un aplauso fuerte para despedir Gracias. al ingeniero Carlos Slim Melú y al doctor Javier Elguea. Muchas gracias, doctor. Gracias, ingeniero.